Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos hablar de verdades incómodas y estoy súper contenta, de verdad muy feliz y muy agradecida de que hoy en el podcast tenemos a dos invitadas conocidas desde hace tiempo. Tenemos a Marilis Labonté, que ya ha sido mi formadora. Ella es creadora de un método que yo he estudiado, es el método de liberación de las corazas. Ella es formadora, escritora y psicoterapeuta. Y también está Ludmila García, que muy amablemente nos va a hacer la traducción hoy de esta charla que vamos a tener. Solo quería compartiros antes de empezar que para mí conocer a Marilis fue hace mucho tiempo, hace 10 años más o menos. Encontré un libro que se llama Autosanar es posible, donde ella cuenta cómo se recuperó de una enfermedad degenerativa que es la artritis reumatoide. Y es uno de esos libros en que se puede decir, a mí me cambió la vida y que guarda muchísima sabiduría de cómo conectarse con el mundo interior, de cómo escuchar al cuerpo, a las imágenes interiores y cómo cambiar las creencias que tenemos con nosotros mismos para curar nuestro cuerpo. Así que además de este libro, ella ha escrito muchísimos más y uno de ellos es otro que a mí me encanta, que se llama Hacer el amor con amor, y es el libro del que venimos a hablar hoy. Hola Marilis, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, estoy bien. Gracias. Estoy contenta de estar con vosotras para este podcast sobre el El tema. tema del libro. Hacer Ujú. el amor con amor es un libro muy importante para mí. A mí me apasionó leerlo y cuéntanos un poco, Marilis, qué significa hacer el amor con amor y cómo unir, entiendo, como dos centros que son tanto psicológicos como físicos en la persona. Là, je vais parler français. Voy a hablar, responder en francés. Alors, ce livre tente d'expliquer Este que, libro intenta explicar que c'est possible de faire l'amour avec amour es posible hacer el amor con amor lorsque nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes remplis d'amour. cuando nosotros mismos, en cuanto a individuos, estamos ya llenos de amor o repletos de amor. Ainsi, je peux être avec un partenaire ou une partenaire, Podría estar con una pareja, même que je ne connais pas, incluso que no conozca, et envers qui et envers moi-même, je ressens de l'amour. hacia quien siento amor e incluso hacia mí mismo. Et bien sûr qu'il y a une attraction, sexuelle Claro que hay una atracción sexual qui ne nuit pas à l'attraction du cœur. que no se mete con la atracción del cuerpo, es decir, que no estropea la atracción del corazón. Del corazón, c'est ça. Et ainsi, ça me sera possible de partager de l'amour Y así es como yo podré compartir amor en vivant, une relation sexuelle, sans, attente, sans, conditionnement, juste par viviendo amour. una relación sexual sin esperas, sin condicionamientos, simplemente por amor Et à travers l'amour. y a través del amor. Donc je fais l'amour avec amour. Es ahí donde hago el amor con amor.
Et dans le livre, je décris qu'il existe beaucoup de manières Y en el libro describo que hay muchas maneras de faire l'amour sans amour, de hacer el amor sin amor, à cause de conditionnements que nous avons reçus en tant que femmes, en tant qu'hommes, por culpa de condicionamientos que hemos recibido como hombres o mujeres. quelquefois, oui, je peux avoir un cœur aimant A veces sí, puedo tener un corazón que ama et une sexualité fermée. y una sexualidad cerrada. Alors, dans le livre, j'invite les lecteurs à saisir que nous pouvons nous unir. En el libro invito a los lectores a entender que podemos unirnos, unificarnos Dans l'acte sexuel qui devient un acte profondément spirituel. en el acto sexual, que así se transforma en acto profundamente espiritual. Marilis, como tú estás ahora nombrando, normalmente, porque creo que es algo muy común, las personas tenemos heridas, ya sea o en nuestro corazón o en nuestra sexualidad. ¿Cómo podemos o qué síntomas nos indican que una parte de nosotros, ya sea nuestro corazón o nuestra sexualidad, está cerrado? Bien, c'est les blessures du cœur et les blessures sexuelles, vous avez raison, Mireia, elles existent. Tienes razón, Mireia, las heridas del corazón y de la sexualidad existen. Et malheureusement, elles fait que nous sommes coupés en deux parties. Y desgraciadamente hacen que nos cortemos, estemos partidos en dos partes. À cause de blessures de l'enfance ou des conditionnements et des croyances reçues dans l'enfance. Por las heridas de la infancia o incluso los condicionamientos recibidos durante la infancia. Faire l'amour pour juste faire l'amour, il y a plein de gens qui font ça. Hay muchísima gente que simplemente hace el amor por hacer el amor. Et c'est ainsi. Y así es como Quelquefois, ça répond à un besoin très primaire, instinctif. a veces esto es una respuesta a un instinto primario muy básico, muy primario. Et c'est la réponse à un besoin de se défouler. Es quizás también podría ser la contestación, la respuesta a una necesidad de soltarlo todo Et se donner une satisfaction très rapide. y darse una satisfacción muy rápida. Et après, les gens continuent leur vie. Y después la gente sigue con su vida. Alors, les hommes et les femmes ont des blessures sexuelles Los hombres y las mujeres, los dos, tienen heridas sexuales par quelquefois de l'humiliation reçue dans l'enfance. a veces a causa de la humillación que pueden haber recibido en la infancia. Par exemple, un homme peut être jugé sur son pénis, sa grandeur, sa grosseur. Por ejemplo, un hombre puede ser juzgado sobre el largo o el ancho de su pene. Dans l'enfance, même les parents peuvent faire des commentaires, les frères, les sœurs, les amis. Incluso en la infancia, los padres, los hermanos, los amigos pueden hacer este tipo de comentarios. Et ces commentaires peuvent être très humiliants Y estos comentarios pueden ser muy humillantes pour la personne qui les reçoit. para la persona que los recibe. Bien sûr, si cet homme a un sexe fort, puissant, déjà dans l'enfance, il va se prendre pour quelqu'un de puissant aussi.
Claro que si este niño ya tiene un sexo grande y fuerte desde la infancia, pues él también va a asumir o creerse que es grande y potente. Et nourrir cette dimension machiste Y nutrir, alimentar esta dimensión machista, et d'autres hommes, petits garçons et tout, vont souffrir de pas avoir un sexe comme, il faut avoir. y otros niños quizás puedan sufrir por no tener un sexo como hay que tenerlo o como tiene que ser. Il y a aussi chez le jeune homme, le jeune garçon, ce qui peut blesser dans sa sexualité, dans l'expression de sa masculinité, c'est la relation avec la mère. También para un joven, un hombre joven, lo que le puede marcar en su sexualidad o en su masculinidad es su relación con la madre. Et si ce jeune garçon, ce jeune enfant a connu une mère possessive Si este joven ha tenido una madre posesiva, qui, à quelque part, voulait posséder le jeune garçon, que de algún modo no quería soltar a este joven, que digamos, le jeune garçon n'a pas pu, développer, sa sexualité librement. el joven no habrá podido seguramente desarrollar su sexualidad libremente. Non, en psychologie, on appelle ça une mère dévorante. En psicología se llama una madre devoradora. Et la relation avec le père peut être perturbée par ça. Y la relación con el padre puede ser estropeada o molestada por una cosa así. Et c'est important que le petit garçon se reconnaisse dans son père. Es importante que el niño pequeño se reconozca en la figura de su padre Et le petit garçon dit: «Ah moi, j'ai un sexe comme papa». y que diga, pues yo tengo un sexo como papá. Et souvent, avec une mère dévorante, là, il y a une blessure sexuelle pour le jeune garçon. Y a menudo con una madre devoradora hay una herida importante para el niño, el joven. Et en plus, il y a tout le complexe d'Édipe où le jeune garçon habituellement est amoureux de sa mère, ça También, n'aide pas. también se puede añadir todo el complejo de Edipo, que a menudo el niño está enamorado de su mamá y esto obviamente no ayuda tampoco. Alors, il y a en plus de ça, il y a des blessures d'abus Además de sexuels, esto, hay heridas de abuso sexual soit dans la petite enfance o bien en la infancia de pequeñitos ou soit dans quand le petit garçon commence à entrer dans sa puberté. o cuando el chico entra en la pubertad. Donc, ces abus, vraiment, c'est des blessures, hein, sexuelles qui marquent le territoire sexuel. Estos acosos o abusos realmente son heridas que marcan o delimitan o afectan al territorio sexual. Alors, ça aussi, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un jeune homme peut être blessé dans sa sexualité, autant par une femme que par un homme, hein. Pues hay muchísimos factores que pueden intervenir en la herida del joven, tanto por parte de un hombre que de una mujer. En plus, bien, viennent s'ajouter les blessures du cœur chez le jeune homme. Además, bien, se añaden las heridas del corazón en el joven, Ses échecs amoureux, sus fracasos amorosos, même son questionnement s'il est bisexuel. Il y a toutes sortes de questions qui pointent à l'adolescence in- pour que le jeune adolescent exprime ou non son amour.
Incluso están los cuestionamientos sobre el hecho de que si es bisexual o no, en fin, hay todo tipo de preguntas que aparecen durante la adolescencia que pueden herirlo en lo que es su amor o qué es su amor, en cuestionarse sobre estas preguntas. Et là, j'ai pas encore parlé de la jeune fille. Y todavía no he hablado de las chicas. Ça va, Mireia? Muchas gracias. Em, Tu veux que je continue avec la jeune femme ou non? ¿Quieres que hablemos sí, de la chica, de las por favor. chicas? Bon, ben alors chez la petite fille, la sexualité va se développer, comme chez le garçon, mais Para elle la niña pequeña, la sexualidad se va a desarrollar como el niño, como el chico, como el niño, mais elle n'est pas apparente pero no se ve de la même façon. o no es de la misma forma. Alors, dans sa relation avec sa mère, la petite fille est rassurée parce que maman a le même sexe que moi. En su relación con su mamá, la niña está bien, está tranquila porque mamá tiene el mismo sexo que yo. Mais et comme je l'exprimais, il y a des blessures d'humiliation, Pero, como lo decía antes, hay heridas de humillación, surtout quand la jeune fille commence à avoir ses règles, sobre todo cuando la chica empieza a tener la regla, qu'elle commence à développer des seins. empieza a tener pecho. Là, il peut y avoir plein de jugements. Ahí pueden entrar un montón de juicios. Toute cette étape hormonale est souvent entourée d'humiliation. Toda esta etapa hormonal a menudo es rodeada de humillaciones. Ce qui fait que la sexualité ou l'envie, les hormones, j'ai envie de vivre ma sexualité peut être jugée. Y entonces ahí es, por esto es cuando hay ganas, por ejemplo, de sexuales o impulsos en esta edad, con todos estos problemas pueden empezar los juicios hacia uno mismo. Et donc il y a toujours chez la jeune fille la possibilité d'une blessure d'humiliation face à son corps. Entonces puede ser una herida de humillación frente a su cuerpo. Il y a des jeunes filles qui ne veulent pas grandir, Hay jóvenes que no quieren crecer, ne veulent pas devenir femmes. no quieren transformarse en mujeres, Elles ont besoin de rester petites filles necesitan seguir siendo niñas et donc le corps va réagir à ça. y el cuerpo va a reaccionar a esto. Il peut y avoir un ralentissement de croissance, Puede incluso haber una ralentización del crecimiento. puis imaginons que dans le complexe d'Édipe, la jeune fille est amoureuse de son père E imaginemos que con su Edipo o su complejo de Edipo, la niña o la joven esté enamorada de su padre et que la mère est jalouse y que la madre tenga celos parce que le père donne beaucoup d'attention porque el padre le da mucha atención et que souvent un père qui aime sa petite fille ne veut pas qu'elle grandisse. y a menudo un padre que ama a su niña no quiere que crezca. Tout ça crée des blessures au niveau de la sexualité. Todo esto puede llevar a tener heridas en la sexualidad, Une peur de la sexualité, un miedo de la sexualidad, une peur de la pénétration, un miedo de la penetración, parce que la petite fille est maintenue petite. porque la pequeña es mantenida o se mantiene a la pequeña pequeña, no se la deja crecer, Comme si elle devient une victime d'être un être sexué. como si fuera una víctima de ser un ser sexuado. Et ça, ben, ça attire les viols. Y esto atrae las violaciones. Oui, ça attire de la violence, oui. Esto atrae violencia.
Alors, bon, ça, c'est au niveau sexuel. Esto es a nivel sexual. Il y a des jeunes filles qui n'aiment pas leur corps, Hay jóvenes que no les gusta su cuerpo, n'aiment pas leur sexe. no les gusta su sexo, Elles ont honte tienen vergüenza du sang menstruel, etc. de la sangre cada mes, etc. Alors, en plus, il y a le développement de l'affect qui arrive. Además, y es el momento donde llega también el desarrollo del afecto, de los sentimientos, Ce besoin d'être aimé, d'être reconnu, esta necesidad de ser amado, ser reconocido, d'être, qu'on dise, ah, t'es jolie. que se diga, ay, qué guapa eres. Il y a comme un narcissisme qui a besoin d'être reconnu chez les jeunes filles. Hay como un narcisismo que necesita ser reconocido para las Et chicas jóvenes qu'elles ont peur de perdre en devenant femmes. y que tienen miedo de perder al transformarse en mujeres. Donc, chez le jeune homme, la jeune femme, il y a des blessures de cœur, des peines amoureuses. Entonces, tanto para el joven como para la joven, hay heridas amorosas, heridas de corazón, Qui vont pas aider la sexualité non plus. que no van a ayudar tampoco a una sexualidad más natural. Has dicho una cosa que no he acabado de entender, Marilis. Te has Sí. referido como que eso puede atraer una violencia. Si. ¿Puedes explicar Bien, eso? si une jeune fille se sent victime d'être un être sexué, Si una joven se siente víctima de ser un ser sexuado, elle va protéger son sexe ou même ses va a phéromones, proteger, hein, ses hormones qui se dégagent. va a proteger su sexo e incluso sus hormonas, las que van saliendo. Il y a une gêne Hay como una molestia, una vergüenza, et la jeune fille n'osera pas regarder un jeune homme dans les yeux. y la joven, por ejemplo, no tendrá el coraje de mirar a un hombre, a un chico, a los ojos. La victime attire le persécuteur. La víctima atrae al persecutor. Et le persécuteur, ben, c'est celui qui est attiré par cette forme de jeune fille prude. Y el persecutor o el verdugo es atraído por esta chica pura o con vergüenza Et il veut la posséder, y quiere poseerla, comme si il allait la faire sortir de sa virginité. como si la hiciera salir de su virginidad. Et ça attire de la violence. Y esto atrae violencia. À l'opposé d'une jeune fille qui assume qu'elle est un être sexué, Al contrario de una joven que asume que es un ser sexuado et qui peut répondre aux, des y que stimulations de jeunes hommes envers elle. puede responder o posicionarse frente a las intenciones de un joven frente a ella. Como poner límites también, ¿no? La capacidad de afirmarse. C'est ça. Sí, eso es. Ça ne va pas attirer le viol. Esto no atrae a la violación, un comportamiento más fuerte. Es cierto, quiero decir, una cosa liga con la otra. Es chocante. Es chocante. Ça choque de dire les choses comme ça, elle dit. Je peux comprendre. Avec le féminisme en ce moment. Oui. Oui, je peux comprendre. Puedo entenderlo. Mais du point de vue
où je me situe en tant que psychothérapeute et ayant eu beaucoup d'expérience, Pero desde mi punto de vista como psicoterapeuta y habiendo tenido mucha experiencia, il y a toujours 2 personnes dans l'agression. siempre están dos personas en la agresión. Il n'y a pas juste le méchant. No solo está el verdugo. Mmh. Gracias, Marilis. Yo sé que en tu libro también hablas de tipos de personalidad Oui, a, respecto a las heridas con la sexualidad. Yo creo que si podemos hablar un poco, a las personas les puede ayudar a reconocerse quizás en uno o en otro. Tú hablas de la Amazona, por ejemplo, ah de oui, Noah, Peter Pan. oui. Alors, c'est sûr qu'à partir des expériences de l'enfance, Claro que a partir de las experiencias de la infancia et pour une femme, de la relation au père et à sa mère, y para una mujer también de la relación que tiene con su padre y su madre, il y a, des personnalités, des fausses personnalités qui peuvent se développer. existen falsas personalidades que pueden desarrollarse. Par exemple, justement la puère, Por ejemplo, la puer, l'amazone. la amazona, Alors, puis, chez, l'homme, ben, il y a le Don Juan, le y luego para el hombre, Casanova. Juan, el Casanova. Bon, si je décris tout, ça va prendre, toute l'entrevue, Si los describo todos, vamos a coger todo el tiempo de la entrevista. Mm. donc je vais suggérer aux gens de lire le livre Les voy a sugerir que lean el libro, et que tout Mm. est là. todo está Et escrito ahí. par contre, c'est sûr qu'on rencontre beaucoup dans notre société des amazones Pero una cosa es clara, es que dentro de nuestra sociedad nos encontramos con muchas amazonas, qui, sont des femmes qui veulent ressembler à leur père que son mujeres que quieren parecerse a su padre et qui veulent ressembler aux hommes. y que quieren parecerse a los hombres. Et on en voit beaucoup chez les féministes Y vemos muchas de ellas dentro de las feministas qui, croient à vivre dans un monde sans hommes. que creen vivir, estar viviendo en un hombre, perdón, en un mundo sin hombres. Et ce sont des femmes qui ont de la haine envers les hommes. Y son mujeres que sienten odio hacia los hombres. Et ça, c'est dû à l'enfance. Y esto viene de la infancia. Et donc, elles vont utiliser les hommes comme des objets. Entonces van a utilizar a los hombres como objetos Et vouloir leur ressembler dans le monde extérieur. y van a querer parecerse a ellos en el mundo exterior. Des femmes fortes, Mujeres fuertes, des femmes yang, mujeres yang, dures, duras, plus dures que les hommes. más duras que los hombres. Et on les appelle les Amazones, comme dans l'histoire ancienne, Y las llamamos amazonas como en las leyendas, la mythologie, où c'était des femmes qui se coupaient un sein que eran mujeres que se cortaban un pecho pour bien tenir l'arc, parce para, qu'ils tuaient avec les flèches. para poder coger el arco con las flechas y posicionarlo bien en su cuerpo. Donc, ce sont des femmes qui, dans une relation, par exemple, de couple ou dans une relation même de travail, vont Son mujeres abaisser en una l'homme. relación de trabajo o incluso de pareja, van a rebajar al hombre, Vont le dépouiller de sa masculinité.
van a aniquilar su masculinidad et vont pas du tout reconnaître que l'homme est aussi important. y no van a reconocer para nada que el hombre es tan importante. Donc, on pourrait même dire elles vont le châtier. Incluso se podría decir que le van a castigar. C'est ça. Alors, à l'opposé d'elle, de l'Amazone, on a Al otro la petite lado fille, exacto de esta amazona tenemos a la niña pequeña, la femme que jamais voulu grandir. la niña pequeña que nunca ha querido crecer. On l'appelle la puère. La llamamos la puer. C'est vraiment en latin, je crois. Et ça signifie la petite fille, hein. Es un término en latín y significa la niña pequeña. Alors, la puère, elle va dépendre de l'homme beaucoup. La puer va a depender mucho del hombre Pour être heureuse, pour sa sécurité financière, para ser feliz, para su seguridad financiera, puis elle va trouver toujours un homme qui va la maintenir petite. y va a encontrar siempre un hombre que la va a mantener pequeña. Il va lui acheter des bijoux, des robes, Le va a la comprar joyas, ropa, nourrir, comme le papa peut faire avec sa petite fille, hein. va a hacer lo que haría el papá con su niña pequeña. Par le fait même, il va penser qu'elle n'est pas très intelligente, Entonces, son lo más seguro es que piense que no es muy inteligente, qu'elle est très superficielle. superficial. Donc, il va l'utiliser comme un objet de paraître. La va a utilizar como un objeto de apariencia. Bon, puis en plus, toujours avec les femmes, il y a l'icône, la Vierge. Y entonces, con las mujeres siempre tenemos el icono, ¿no? De la Virgen, por ejemplo. Donc, il y a des hommes qui vont épouser l'icône. Entonces existen hombres que van a casarse con el icono, ¿no? Et on le voit dans beaucoup de cultures. Y lo vemos en muchas culturas. Donc, c'est la femme parfaite, très belle. Es la mujer perfecta, muy guapa, Et il l'a choisie pour avoir des enfants. Ça va être la mère la des va a enfants. él va a escogerla para ser la madre de los hijos. La sexualité ne sert qu'à ça. La sexualidad solo sirve para esto. Puis, à côté, il va avoir sa maîtresse. Y al otro lado tendrá su amante, su Qui va querida. il va s'occuper de sa maîtresse aussi. Se va a ocupar, claro, de su querida también. Et souvent, les icônes, elles savent que la maîtresse existe. Y a menudo los iconos saben que la querida existe Et que la maîtresse est là pour satisfaire les besoins sexuels du mari. y que ella está ahí para satisfacer las necesidades sexuales del marido. Voilà. Eso es. De hecho, en español hay una frase que es como o la virgen o la puta, ¿no? Es como si tuviéramos una polarización, como si tuviéramos que escoger entre una cosa y la otra. Y yo en parte me puedo reconocer, y creo que muchas otras mujeres, en sentir que tenemos que ser o una o la otra, cuando en realidad son dos partes de la misma persona que conviven dentro de Sí. una mujer, y lo bonito es poder coger estos arquetipos para vivirlos dentro de una y ser esta completud de alguna manera. C'est mieux que l'icône et ou l'Amazone et la puère deviennent finalement la femme sauvage. Es Celle que la amazona, por ejemplo, y la puer se junten y se transformen en mujer salvaje. où l'icône est là. C'est ça.
L'homme qui est pris entre la mère et la pute? O más bien, el hombre que está entre la puta y la madre, o la Bien, virgen, la femme qui est devant lui, moi, je souhaite à cette femme qu'elle devienne une femme sauvage. pues yo deseo que la mujer que esté frente a este hombre entre estas dos figuras, pues yo le deseo a esta mujer que se transforme en mujer salvaje, Qui est proche de ses instincts, ses intuitions, que esté son cerca de univers de femme. que esté consciente de sus instintos, de sus necesidades, de sus... j'ai raté la troisième. Ben, c'est ça, de son univers de femme, De su universo de mujer, proche de son corps, sa sexualité, cerca sa de su beauté, cuerpo, su sexualidad, su belleza, et qu'elle n'ait pas peur d'être une femme sensuelle et sexuelle sans être la putain. y que no tenga miedo de ser una mujer sensual y sexual sin transformarse o ser una puta, una prostituta, perdón, Une femme libre. una mujer libre. Gracias, Marilis. Yo creo que todo esto que has nombrado se genera también por unas heridas, como tú has dicho, a nivel de nuestro corazón y nuestra sexualidad. Y me gustaría, si pudiéramos hablar un poquito sobre cómo podemos curar estas heridas, porque en tu libro, y yo creo que lo hablas y hay una manera bien. El método de liberación de las corazas, la conciencia corporal, la conexión con nuestro cuerpo, nos ayuda, creo, a Oui. liberar las memorias que nos han aprisionado nuestra energía vital, sexual y física, y también a liberar la energía para poder curar estas heridas, como si nuestro cuerpo y nuestra psique tuvieran una sabiduría innata para hacer ese proceso si se lo permitimos. Tu l'exprimes très bien, Estás expresando muy Mireia. bien. Entonces, Parler de blessures alors? yo ¿Cuál es Comment guérir? ¿cómo curar? Porque tú en tu libro hablas sobre la autonomía amorosa y también la independencia amorosa y la independencia sexual. ¿Cómo curar y ocuparnos de nuestras heridas para vivir una vida plena y poder hacer el amor con amor? Alors, comment guérir? C'est vraiment se réapproprier son corps. Entonces, para sanarse o curarse, hay que reapropiarse de su cuerpo Se réapproprier son cœur, y nuestro corazón, se réapproprier sa force d'amour reapropiarse, es decir, volver a coger nuestra fuerza de amor et sa force sexuelle aussi. y nuestra fuerza sexual. Donc, de découvrir qui nous sommes sexuellement. Es como descubrir quiénes somos realmente a nivel sexual Et qui sommes-nous amoureusement? y quién somos a nivel amoroso. Alors ça, c'est à travers toute une exploration de reconnaître ses blessures, les guérir, se Esto donner de l'amour. Esto se consigue a través toda una exploración donde nos reconocemos nuestras heridas, darse amor, conocerse mejor. Muchas gracias, Marilis. Sí,
Sí, yo creo que vamos a ir terminando este encuentro. Deciros a todas y todos los que nos estáis escuchando que este libro del que hemos hablado es muy recomendable. Tiene mucha más información de la que os podéis beneficiar realmente. Así que, pues nada, yo os recomiendo y si lo leéis, escribidnos, por favor. Y por último, quería decirte, Marilis, sé que has sacado un nuevo libro y que todavía no está traducido Non, al non, non. español. Esperemos que pronto, pero si puedes nombrar el libro y un poco la temática, si te parece. OK. Heu, il libro si chiama, Traverser la nuit noire de l'âme Atravesar la noche negra del alma ou Obscura dell'alma et Renaître à soi. y volver a nacer a sí mismo. Et je voulais dire que dans le livre Faire l'amour avec amour, il y a un CD. Mais pas en espagnol. Ah! Je suis désolée. En la versión francesa del libro Hacer el amor con amor hay un CD con Ah, movimientos MLC y en el OK. castellano, desgraciadamente, no, en la mm, versión castellana no. OK, muy bien. Gracias, Ludmila, para la traducción, de Un placer. servir como un link. sí, Muy bien. Gracias, Mireia. gracias. No habéis visto la cara de Ludmila, nosotras sí la Ah, estamos viendo, pero en el vídeo la vais a escuchar su voz. Y nada, también muchísimas gracias a las dos. Ha sido una entrevista, yo creo, muy nutritiva. Pues nada, otro episodio de Verdades Incómodas. De nuevo, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos hablar de verdades incómodas y tener estas conversaciones. Y nos vemos en el próximo episodio. bye. Bye. Merci. Cuando terminamos de grabar este episodio, nos dimos cuenta de que había una frase que queríamos matizar y poner en contexto para evitar cualquier tipo de malinterpretación. En este podcast invitamos a expertos en distintas áreas de la cultura y del desarrollo personal para conversar sobre temas de interés social y así ampliar nuestra mirada y perspectiva sobre ellos. Marilis Labonté, con sus más de 30 años de experiencia acompañando a personas, constata que hay mujeres que por su historia y experiencia vital puede que no hayan aprendido las herramientas y por lo tanto tengan la capacidad de poner límites ante un agresor, porque hay unos patrones inconscientes que han sido aprendidos por sus familias o en su entorno más cercano de cuando eran pequeñas, y aquí es donde ella se refiere a este arquetipo de la puela. A la vez cabe decir también que un perseguidor como tal busca a este tipo de personas porque sabe que seguramente no ofrecerán una resistencia ante una agresión. En ningún momento con esta afirmación se está responsabilizando a la persona que vive la agresión por este acto, y esto tiene que quedar súper claro porque si no podría ser retraumatizante para la persona que quizás lo ha vivido y lo esté escuchando. Y evidentemente estamos hablando de personas adultas y no de niños o niñas que claramente por su nivel madurativo no pueden defenderse de un acto así. También, consultando el otro día con una amiga mía que es psicóloga experta en trauma, me decía que cuando has vivido un trauma tiendes a reproducirlo inconscientemente de alguna manera para poder reparar aquello que no se pudo reparar. Porque digamos que un trauma de alguna forma es como una experiencia que no se ha podido procesar a nivel emocional, por lo que sea, no teníamos quizás las herramientas en ese momento, y que si no hay conciencia de ello, la persona tiende a colocarse en situaciones de vulnerabilidad y de repetición del patrón. Yo personalmente, como testimonio de persona que ha vivido esta violencia, este abuso, me he encontrado durante años con una sensación de impotencia delante de este tipo de situaciones que como mujeres sabemos que son mucho más comunes de lo que desearíamos, porque inconscientemente había normalizado este maltrato y lo permitía, primero, abusando de mí misma en la forma en que me hablaba, me trataba y me valoraba, y por lo tanto también permitiendo que los demás también abusaran de mí. Y he tardado años en desidentificarme de este patrón relacional
y aprender a poner límites y no permitir de forma alguna este maltrato. Aunque siendo muy sincera, creo que sigo aprendiendo y lo seguiré haciendo el resto de mi vida. Creo que lo más importante es primeramente poder reconocer que uno ha vivido esta experiencia y después, que esto es lo que nos intenta transmitir Marilís, es poder hacer el camino para desidentificarnos de estos tratos que hemos integrado como normales pero que en realidad son abusivos, para ser cada vez más amorosas, cariñosas y benevolentes con nosotras mismas. Precisamente de esto hablaba el otro día también en un post de Instagram, ¿no? De cómo en un momento concreto es súper importante reconocerse como víctima, porque hacerlo es la puerta de entrada a transitar el dolor, a llorar, a curar las heridas y a poner la responsabilidad en quien toca, pero que a la vez encarnar esta identidad prolongadamente en el tiempo nos encasilla y nos limita, y es importante ser consciente de ello. En fin, ya está, nada más. Deciros también que en próximos episodios profundizaremos en el tema del trauma con una psicóloga experta en esto y que muchas gracias por vuestro cariño a este proyecto, que hay mucho amor y mucho trabajo detrás de cada episodio, aunque a mí personalmente me hace muy feliz tener estas conversaciones con estas personas a las que admiro tantísimo. Y también deciros que es muy importante que os deis el permiso de quedaros con lo que os sirve, con lo que resuene, con lo que os sea útil de todo lo que decimos aquí, y lo que no, pues oye, al desecho. Y ya está, que bienvenidas y bienvenidos a Verdades Incómodas, un podcast donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Hasta pronto.